Señor, gracias te doy porque nos da la posibilidad de ver tu palabra, de estar juntos, de adorarte, de cantarte, de ver cómo te mueves, de ver cómo nos amas, de ver cómo te muestras a nosotros todo el tiempo para fortalecernos, para alentarnos. Espíritu Santo, tu presencia es real, es genuina. Estás aquí, te mueves entre nosotros y eso es maravilloso. Permite que ahora nuestra mente y corazón estén afinados, ajustados a tu mismo corazón y háblanos como nos quieres hablar. Estamos aquí para escucharte. En tu nombre, Jesús. Oramos juntos como iglesia y decimos amén. Saben que en este día quiero compartir con ustedes alguna historia que tiene mucho que ver por cómo percibimos el mover de Dios en nuestra congregación. Y permítanme salirme por un segundito de Tesalonicenses, que es lo que hemos estado enseñando, porque creo haberme conmovido al leer una historia muy antigua que se encuentra en el Antiguo Testamento, lógicamente, y en el libro de Éxodo. Así que es uno de los primeros eventos que Dios hace como un milagro creativo a favor de su pueblo. Pero es así como siento en mi corazón compartirlo y es así como veo a Dios entre nosotros. Siempre obrando milagros. Cuando todo está cerrado, viene Él y abre un camino. Cuando todo dice que no, viene Él y hace algo diferente. Y creo poder animarte y animarnos todos a través de esta enseñanza. Así que si tienes Biblia, te voy a pedir que la abras conmigo en el libro de Éxodo y te vayas al capítulo 14 y en un momentito más, después de una breve introducción, vamos a estar leyendo del verso 5 al 14, capítulo 14 de Éxodo. En un momentito más leemos juntos del verso 5 al 14. Si lo tienes en tu Biblia, manténla abierta, ponle el dedo, señalador, alguna cosa que pueda marcarte la Biblia ahí. Si no, el texto en un segundito más va a aparecer en pantalla. A pesar de que no enseño Tesalonicenses, que es lo que he venido enseñando en los últimos 2 domingos o 3, sigo con la misma idea del título de la serie, Multiplícate, discípulos haciendo discípulos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque creo que es donde Dios nos quiere llevar como congregación. Y me encanta traer un mensaje a la congregación. La palabra de Dios siempre es palabra de Dios, pero creo que esto es mucho más puntual que otras veces. Así que te animo a que pongas toda la atención posible. Comienzo con una historia, la cual hablaré que completamente desconozco, porque voy a comenzar a hablar de pesca. Sé que el texto aparece en un momento, todavía no hace falta. Voy a comenzar a hablar de pesca porque leí hace unos días una historia fenomenal que me pareció tremendamente curiosa, que tiene que ver con algo que sucedió aquí en el país, puntualmente en el estado de Luisiana, cuando un grupo de muchachos, de amigos de la misma comunidad, se metieron mar adentro para pescar salmón. Dicen que es la época del salmón, lo único que sé del salmón es comerlo, nada más. Tenemos expertos en el tema aquí y quizás nos puedan corregir terminando el sermón, no ahora porque queda mal. La cosa es que estos muchachos se metieron mar adentro y en Luisiana intentaron pescar salmones según ellos porque era la época. Y aunque vieron un cardumen, una gran sombra, cuentan ellos, en el mar, tratando de obviamente salir a la orilla, salir al flote, a la larga se dieron cuenta que la imagen que estaban viendo no era de un salmón, sino que eran de tiburones. Hay un breve video que uno de los muchachos graba con su propio celular. La grabación no está muy buena que digamos, pero me encantaría que le pongas atención a esto porque de esto es un poquito de lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Vemos el video? Quizás no tenemos buena imagen y tampoco buen sonido, pero imagínense estar pescando o intentar pescar y de repente encontrarse con el tiburón o los tiburones. Dicen los muchachos que eran tiburones muy jóvenes, según ellos por el tamaño, pero que estaban extremadamente hambrientos, estaban deseosos de comerse cualquier cosa que se moviera. Gracias por la intención. Y aparece una foto que nos va a ayudar a entender todo el sermón que era del tiburón. Creo que está por ahí, en un momento va a aparecer. Bien, perfecto. Cuando veas esto te vas a acordar del archi mega enemigo natural de los peces. Cuando veas el tiburón te vas a acordar
del archimega enemigo natural de los peces. Y hablando del enemigo natural de los peces, cuenta una historia que los japoneses, que son muy buenos para consumir este tipo de pescados y otros más, dice que las embarcaciones de estos pesqueros japoneses comenzaron o tuvieron que comenzar a caminar mucho más adentro, mucho más mar adentro. Inclusive se han metido en terrenos que no le correspondía jurídicamente a pescar lo que ellos podían pescar, porque según los japoneses consumen pescado en una manera masiva y les encanta. Bueno, ustedes y yo conocemos los suyos, que es la versión más cerca de lo que un japonés, o algún amigo japonés que tengas por ahí dando vueltas. La cosa que dicen que los japoneses consumen pescado de manera increíble, quizás no podríamos contarlo, ya te diría casi como un argentino comiendo asado, pero no en esta época donde el dólar está muy caro. En resumidas, consumen y mucho. Así que las embarcaciones tuvieron que meterse cada vez más mar adentro, inclusive visitar otros mares. El problema sucedió cuando al regresar a la costa se daban cuenta que después de pescar esos peces y ponerlos en lugares adecuados, congelado, que fue la primera intención, cuando llegaban a la costa, porque se metían tan mar adentro, el pez o el pescado llegaba con mucha menos textura. Así que los japoneses comenzaban a un poco regañar a los vendedores y a no consumirlo con tanto agrado porque el pescado no tenía la textura correspondiente. Así que se ingeniaron una segunda opción. Lo que hicieron fue crear grandes piscinas, albercas, piletas adentro de las embarcaciones. Tuvieron que fabricar embarcaciones más grandes, llenar estanques de agua y poner a los peces ahí. Pero como tenían poco tiempo o poco espacio para poder nadar, también tenían problemas de textura a la hora de comerlo. Aunque el pescado llegaba vivo, como estaban todos juntos y no estaban, se movían un poquito, no demasiado, entonces de todas maneras se seguían quejando los consumidores de que la textura del pescado no era la adecuada. Hicieron una junta, japoneses inteligentes como suele suceder, y dijeron, ¿qué podemos hacer para que el pescado llegue del otro lado lo más fresco posible? Y a uno de ellos se le ocurrió decir, ¿qué les parece si ponemos un tiburón, aunque sea pequeño, adentro de los estanques? Y aunque sabemos que algunos se van a perder, porque el tiburón algunos se va a comer, algún sushi fresco se ha de comer, por lo menos la gran mayoría van a llegar bien moviditos por tener adentro del estanque un enemigo natural. ¿Me estás siguiendo hasta acá? La verdad que en este sermón no quisiera hacer apología ni darte una gran explicación de por qué te suceden cosas incómodas en tu vida. La verdad que no quisiera echarle la culpa a ningún tiburón que tienes sentado al lado tuyo. No quisiera darte la gran explicación de por qué las cosas a veces no salen como uno quiere o como deberían saber o salir, a lo mismo que el pescado. No quiero darte una profunda explicación y convencerte vagamente de forma barata por qué has pasado una pérdida, una crisis, una situación incómoda, por qué los papeles no salen, por qué tu suegra vino a vivir a tu casa. Son cosas que no se pueden explicar. No quisiera dar una explicación de toda la lista de inmensos tiburones que tenemos en la vida, pero sí hemos entendido que es de la única manera que vamos a llegar vivitos, frescos y coleando del otro lado de la situación. ¿Están acá conmigo todavía? Vamos a la palabra de Dios. Éxodo te cuenta la gran historia, la magnífica historia del momento en el que el pueblo de Dios es liberado por Moisés, pero ahora tienen a los tiburones detrás. Ahora tienen la presión de algo que ellos posiblemente no les habría gustado demasiado vivir, pero ahí estaban presionándolos otra vez. La palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como los funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento, el faraón, que ordena que preparen un carro y echan mano de su ejército, verso 7, se levantaron consigo 600 de los mejores carros
y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mandato de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, para que saliera en persecución de los cuales marchaban los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salieron tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca, y ahí aparece un nombre raro, de Pit Ahirot, frente a Baal Zephor. Verso 10. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios estaban atrás pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Verso 11. Y le reclamaron a Moisés diciendo, y aparece acá toda una sarta de situaciones incómodas. ¿Acaso no había sepultura en Egipto que nos sacaste aquí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con todos nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido los egipcios morir en el desierto. Y ahora aparece el verso 13. No tengan miedo, le responde Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismos serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlo. Verso 14 y el último. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla con ustedes. Gracias por tener paciencia y leer tantos versos junto conmigo. La mayoría de ustedes conocen esta historia. Levante la mano quien escuchó esto por primera vez en su vida. Tenemos dibujos, películas, hemos leído la Biblia y escuchado un sinfín de historias. Hay varias cosas muy curiosas que aparecen acá y que creo sin duda que son cosas que le podemos sacar la riqueza, como decimos vulgarmente, le podemos sacar el jugo. La primera es que aunque Moisés hace un trabajo excelente para liberar al pueblo de Israel, Israel todavía no podía sacarse a Egipto de encima. A pesar de que físicamente no estaban en Egipto, los israelitas todavía tenían Egipto adentro. Después de haber vivido una gran lucha, 430 años de cautiverio, lo único que los egipcios hacían con los israelitas era maltratarlos. Lo único que hacían los israelitas a favor de los egipcios era fabricar ladrillos. ¿Fabricar qué? Así que los israelitas tenían la mente tan cuadrada, su vida era tan cuadrada, su familia era tan cuadrada, su visión era tan cuadrada, tal cual como lo puede señalar un ladrillo. Dios levanta a Moisés, aparece un libertador, por fin las cosas van a cambiar, salen entonces al desierto para caminar a una tierra mejor. ¿Se acuerdan dónde iban a caminar ellos? ¿Dónde debían llegar? Posiblemente un lugar que se llama Canaán, la tierra prometida. ¿Para dónde iban? Ellos no lo sabían, pero esa era la idea. Salen entonces, de repente son libres, por lo menos caminan algunas millas de su propia libertad y de repente al darse vuelta se dan cuenta que tienen un montón de gente muy enojada, corriéndolos a ellos, un montón de tiburones, haciéndolos mover, y ahora vemos que Israel va a cruzar el mar, no sabemos si tanto por fe como por miedo. Ahora no sabemos si los israelitas miraban hacia adelante y corrían para adelante por la fe que tenían en lo que Dios habría de hacer o por el miedo que tendrían de los que venían corriendo atrás. Hay una combinación de favor de Dios con las cosas que Él hace por nosotros, ayudándonos a mirar hacia adelante, pero también hay una gran bendición por cosas que nos persiguen de atrás. Hay cosas del pasado, cosas que están atrás, que de repente tienen su grado de favor. De repente Dios la usa, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Han escuchado en sermones y han leído este pasaje, ustedes al igual que yo, un sinfín de veces. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo puedo tomarle sentido a la pérdida de un ser amado? ¿Cómo le tomo sentido a que me despidieron del trabajo? ¿Cómo tomo sentido a ese sueño que parece que voy caminando como el hámster, intentando que logre y nunca lo veo? ¿Qué sentido realmente tiene para mí
Ese milagro que tengo tanto tiempo clamando y todavía no lo veo, a pesar de todo el tiempo que tengo invertido orando por lo mismo. Parece ser que la presión que viene de atrás también tiene una combinación, un sentido. Como dije hace un ratito, no pretendo darte una gran explicación de por qué te pasan las cosas, ni pretendo de alguna manera redimir todo lo malo que te ha sucedido, pero parece ser que Dios quiere que pongamos un poco más de atención, porque esos enemigos no son tan enemigos como pensamos. Israel termina ahora intentando cruzar porque enemigos vienen atrás. ¿Qué pasó con Israel en este proceso? Cuando los enemigos comienzan a presionarlos, cuando el tiburón te comienza a presionar, comienza una conversación interna bien particular. Y acá me detengo por lo menos para ver la primera de 3 cualidades que me parecen muy interesantes. Dice la Biblia, según tú y yo leímos, que cuando los israelitas ven a los enemigos atrás, comienzan a clamar a Dios. ¿Qué hacen? La Biblia dice clamar, comienzan a clamar a Dios. Me imagino la oración: Señor, ayúdanos, Jehová de los ejércitos, que nos liberaste hace un ratito de Egipto. Danos la mano en esto también, Señor, y te serviremos. Me imagino una oración así. ¿Oraste así alguna vez? Todos los domingos oramos lo mismo. Señor, te prometo que si me sacas de esta, yo te voy a servir, seré el próximo mujer de la iglesia. Te prometo que levanto una célula y que comienzo a salvar almas. El lunes comenzamos con entusiasmo, ya el miércoles nos olvidamos hasta de lo que éramos el domingo. Pero después de orar a Dios, que está fenomenal hasta acá, no tengo ninguna queja con Israel, orar a Dios es lo mejor que podemos hacer. La oración se volteó, se dieron vuelta y comenzaron a reclamarle a Moisés. Sígueme la idea, por favor. Comenzaron a decirle a Moisés: Moisés, ¿para qué nos trajiste? ¿Por qué agarramos por acá? ¿Por qué no nos dejaste en paz? ¿Por qué no nos dejaste? Con el clamor no tenemos ningún problema. Con el reclamo, el reclamo le revienta el corazón a cualquiera. Clamar a Dios es algo que Dios mismo le agrada que lo hagamos. Señor, estamos aquí para que nos ayudes. Asístenos. Danos, Señor, el confort. Nos liberaste, ahora libéranos por completo. Amén a esa oración. No tanto entusiasmo a la hora de reclamarle al otro. Qué interesante cuando una pareja reclama a su compañero o compañera. Qué interesante cuando reclamamos. Es tan interesante el reclamo que tiene mucho que ver con lo que intento enseñar el día de hoy. Porque lo primero que tiene que aprender Israel, por lo cual hay tiburones atrás, en este caso soldados egipcios atrás, es porque ellos tienen que formar un carácter, tienen que formar su propio carácter. Miren, las personas talentosas son indispensables, pero mucho más indispensable es una persona con carácter. El talento, la virtud, la gracia de Dios en tu vida te lleva al lugar. Contratan a alguien en un trabajo porque es una persona talentosa y la despiden porque tiene un carácter insoportable. La contrata por el talento y le dan salida porque no tiene una formación en su carácter. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien, a Israel le pasa eso. Israel clama a Dios, confía en Dios, no tanto. Confían en el líder que está justamente guiándolos, tampoco. Es un líder muy nuevo, apenas somos libres, ahora tenemos enemigos. ¿Qué pasó? Comienza el reclamo. Carácter es fundamental para poder entender a dónde Dios nos quiere llevar. Personas con carácter, nuestro carácter, es mucho más importante permitir a Dios que lo forme mucho más que tener grandes logros, milagros y virtudes a nuestro favor. El carácter se forma ¿cómo? A través de las decisiones. El carácter se forma ¿cómo? A través de las decisiones. Mis queridos, no hay buenos líderes o malos líderes. No hay gente buena y gente mala, digamos, en términos generales. Hay gente que toma decisiones. Decisiones que no son tan buenas, que lo van alejando de Jesús. Decisiones que son muy buenas, espero que todos estemos ahí, que nos van acercando cada vez más a Jesús. ¿Están acá conmigo? Díganme amén, por favor. Bien, eso es todo. Israel tenía que tomar una decisión. La decisión era dejar de quejarse, sacar la queja
de adentro. Me encantan los tiburones que tengo en mi vida porque me hacen ver que no confío tanto como digo confiar, que no creo tanto como digo creer y que no estoy tan seguro que Dios está conmigo como he profesado por tantos años. De repente mi fe tambalea, se debilita, se hace flaquita y comienzo a reclamar. Es por tu culpa, es por la tuya. Tú no hiciste, tú no me llamaste, no me visitaste, no me aplaudiste, no me mandaste un texto, no le pusiste like a mi foto en Facebook. Y entonces comienzo a ver a quién le echo la culpa de cómo yo me siento conmigo mismo. Gracias, yo sabía que había uno que me estaba escuchando. Clamar a Dios es fenomenal. Cuando te pase algo, clama a Dios. Cuando mires para atrás y veas enemigos, tiburones, suegras, como lo quieras llamar, clama a Dios. Y por favor, con mi corazón, abstención de regañar a nadie. Nadie tiene la razón por la cual ir a reclamarle absolutamente a nadie, porque realmente nuestra vida es una relación individual y única, un modelo único en el cual podemos crecer nuestra propia fe. Alguien tiene que aplaudir a esa verdad, por lo menos por obligación. Cuando voy engordando físicamente, toda la culpa la tiene Paola, mi esposa. Entonces cuando veo que el pantalón no me vuelve a entrar, entonces yo le digo, es por tu culpa, es por tu culpa. Entonces ella me dice, claro, ahora es por mi culpa, todo es mi culpa, llueve es mi culpa, sale el sol es mi culpa y te pones gordo y también es mi culpa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Suena gracioso? Así somos entre nosotros, nos echamos la culpa directa o indirectamente de las cosas que no son o que no salieron o que no fueron. Sin embargo, Israel, al igual que tú y yo en este día, tenían que aprender a ser personas formadas en su carácter, íntegras en su carácter, íntegras adentro, en una sola decisión. Tomamos una decisión que nos acerque a Jesús, nos paramos firme en ella y caminamos avanzando hacia adelante. La segunda cosa que Dios permite en Israel, en este suceso tan pequeño, es justamente ayudarles a ellos a cambiar de moverse por miedo a realmente moverse por fe. El miedo también mueve gente. El miedo también te hace mover. ¿Cuánto alguna vez aquí lo mordió algún perro? Bueno, ahora no se puede porque uno lo denuncia y los perros ahora tienen más papeles que uno aquí. Pero recuerde de dónde usted viene, de dónde venimos. ¿Y te mordió un perro alguna vez? Por las próximas 2 o 3 semanas, después de una buena mordida en la nalga, mirabas al perro como si miraras al diablo. Te dabas toda la vuelta con tal de no pasar por ahí para que no te pase exactamente lo mismo. Entonces, ¿ven que el miedo también te hace mover? El miedo también te hace mover. Sin embargo, la idea no es moverse por miedo, por temor. ¿Saben que hace mucho tiempo atrás, una iglesia en cierta ciudad, una hermana de cierta iglesia, me llamó por teléfono para hacerme una invitación para que yo diera una charla, una clase acerca del libro de Apocalipsis? La invitación era a una reunión de mujeres, puntualmente. Entonces me pareció muy raro que me invitaran a mí para hablarle a un grupo de mujeres. Bendito yo entre tanta mujer. Lo segundo raro que me pareció fue el tema que querían que hablara. Me dijo, pastor, ¿usted pudiera hablar con las hermanas de la iglesia acerca de Apocalipsis? Y le digo, sí, mire, pero es muy curioso lo que usted me dice, porque en ese libro, bueno, obviamente podemos predicar y enseñar lo que usted quiera, pero es más como para tener una clase de seminario que para dar una charla a un grupo de mujeres. No, y me dijo, lo que pasa es que las hermanas de mi iglesia están todas muy débiles en su fe, andan todas muy pecadoras, todas se están portando muy mal, y yo quisiera que usted le meta miedo por Apocalipsis. Les hable de la bestia, del cuerno, de Juan, de la visión, del diablo, del infierno, del 666, para ver si las hermanitas se ponen las pilas. Delante de Dios se lo digo, Paola es testigo, no sabía si reírme o llorar. Obviamente nunca acepté la invitación porque realmente no es la razón por la cual alguien debería predicar o enseñar la palabra de Dios. ¿Para meterle miedo a quién? Cuando éramos niños, yo sé que ustedes tienen que hacer gran memoria para recordarse, recuerden por favor que la mayoría fuimos criados directa o indirectamente en base al miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si haces esto, te va a agarrar qué. Si vienes a la noche, te va a agarrar el cucuy. Y era todo así, ¿no?
no comas esto porque te vas a dar esto y luego te vas a poner así y luego... Toda una cuestión de eso, de miedo. Llegamos a la iglesia y estamos igual. Se nos enseñó el evangelio basado en el miedo, en el temor. Entonces, ¿qué problema hay en esto? Gravísimo problema. Porque nosotros ahora no pecamos, no porque amamos a Dios, no pecamos porque tenemos miedo. Si te preguntara, ¿por qué eres fiel a tu pareja? Casados presentes, ¿algún casado aquí? Vamos, no se hagan, levanten la mano. Si te preguntara en privado, ¿por qué eres fiel a tu pareja? Algunos inconscientemente van a darse cuenta que la respuesta es basada en el miedo. Es basado en lo que voy a perder, en lo que no voy a tener. Es que voy a estar sola. Cómprese un perro, hermana. Cómprese una televisión y préndela todo el día si quiere alguien que le hable. ¿Me explico? A ver, la verdad es que tenemos relaciones basadas en temor, basadas en miedo, en lo que voy a perder, en el castigo que voy a recibir, en los amigos que no me van a dejar de hablar, basado en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio que nos libera. Israel tenía que caminar aprendiendo que no podían repetir la historia del temor. No había que tener más miedo. Claro, yo se los perdono a Israel, porque después de 430 años de tener a los egipcios pegándoles y maltratándoles, ¿cuántos se recuerdan cómo Dios llama a Moisés? Dios llama a Moisés, para que te lo recuerdes, si no se te va de la mente ahora, a razón de ver cómo un Egipto maltrata a su propio hermano o un israelita. Cuando pasa eso, Moisés se enciende en ira, agarra al Egipto, lo mata y lo entierra abajo de la arena y sale corriendo. ¿Están acá? Después de haber estado 430 años maltratado, ahora la persona, cualquier cosa que lo toca, ¡ah! Todo te asusta. Tenemos temor a todos, pero en el Señor tenemos una seguridad tan grande y por el Espíritu Santo estamos tan seguros de que tenemos el sello del Señor y que somos su propiedad y que no va a pasar nada que Él no quiera que pase. Eso es fenomenal. Ahora amamos a Dios y amamos a la gente y caminamos una vida de fe porque tenemos fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Basta con el miedo. Israel, segundo lugar, tenía que aprender a caminar por la fe, ajustar su visión y nada que ver con el miedo. Y hablando de ajustar su visión, los israelitas no podían ver nada más allá de lo de un ladrillo. El único que más o menos podía llegar a ver lo que Dios habría de hacer era Moisés. Siempre Dios, por su gracia, a través de toda la historia de la Biblia, ha levantado hombres y mujeres que por fe nos ayudan a entender que hay algo mucho más grande después de la montaña. Y que no es basado en el temor, sino en la gracia de Dios. Entonces ahora, en el Señor podemos tener una visión bien clara. La visión tan clara como la que alguna vez tuvo Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer diácono de la iglesia, que por ser diácono fue muerto a pedradas. Y dice la Biblia, según Hechos capítulo 7, que Esteban, mientras le están tirando piedras, él mira hacia el cielo y ve al Señor sentado en el trono. Porque esa es la visión. Vean al Señor sentado en el trono de sus vidas. Vean al Señor sentado en el trono de sus familias. Vean al Señor. Miren al Señor. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es visión. Eso es realmente visión. No comparemos o no nos mezclemos visión con ganas, visión con sueños, sino la visión clara de Dios para toda la iglesia, para toda persona llamada a vivir el evangelio es mirar para arriba y verlo a Él que sigue sentado en el trono desde ahora y para siempre. Eso. Tercer lugar, posiblemente es lo último. Eran personas que tenían que aprender a pelear las batallas correctas. Tenían tiburones atrás, enemigos naturales atrás, no sabían si era fe o miedo, pero ahí estaban. Y ahora, en tercer lugar, considero que había que aprender a pelear. Elijan las batallas que van a pelear.
Lo diré otra vez. Elijan las batallas que ustedes han de pelear. Y sepan que nuestras batallas 100% son espirituales. En oración, en santidad, en ajuste a la palabra de Dios, y tenemos la victoria segura. Dios les habla por Moisés a este pueblo confundido y les dice, en esta situación, en este caso, no hay para que ustedes peleen. La verdad que pelear batallas equivocadas, lo que va a hacer, lo que te va a hacer, lo que nos hace, es agotarnos por dentro. Cuando alguien pelea una batalla que no le corresponde, se cansa, se deprime, deja toda la energía ahí y ahora a la hora que uno realmente debe pelear, ya no tiene ni fuerzas, ni ganas, ni entusiasmo, ni nada. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y si hoy estás así, seguramente es porque has drenado tu energía en cosas, en amigos, en sueños, en situaciones emocionales o familiares o económicas o la que fuera, y drenaste tu energía ahí y ahora realmente no tienes ni ganas de creer, ni de seguir, ni de avanzar, ni mucho menos si te toca enfrentar otra cosa mañana. Todos los que estamos aquí hemos tenido esas épocas, esas rachas, donde ya no cabe más problema que nos pueda suceder. Nos pasa de todo, parecemos orinados por elefantes. De todo nos pasa. Noticia tras noticia, crisis tras crisis, situación y derechazo y izquierdazo. Y estamos como el boxeador ese que está arrinconado, que ya no sabe, que ya está esperando la última y ya mejor se tira al piso porque ya no quiere saber nada con nadie. Cuando uno pelea que no ha sido llamado a pelear, nos pasa eso. ¿Te pasó alguna vez o soy el único? ¿Cuántas veces quise ponerme a cambiar a alguien cuando en realidad no me puedo cambiar ni a mí mismo? ¿Cuántas veces quise que mi esposa sea lo que otros pensaban que mi esposa debía ser? Y entonces eso cansa a cualquiera. ¿Cuántas veces he querido ser o hablar o están acá conmigo o me estoy predicando solo hoy? Tengo 3 hijos, son maravillosos, los amo con todo mi corazón. Pero Timoteo, el varoncito, las 2 nenas como nenas, siempre son nenas, son preciosas, finas, ¿no? Vestiditos, siempre limpiecitas. No le gustaba ensuciarse ninguna de las 2, eran fenomenales. Timoteo es un indio. Me hizo quedar mal delante de la persona en la cual yo quería quedar de lo mejor. Hizo lo que no debía de hacer, se portó de la manera en la cual no debía portarse. Y entonces yo estaba así, avergonzado, no sabía si agarrarlo, tirarlo, meterlo adentro de la cajuela del carro y esconderlo ahí, secuestrarlo para que se callara. Y entonces él haciendo un montón de barbaridades, eructando, diciendo mala palabra. ¿Y dónde aprendió eso? En la casa, en su casa, escuchando a quién, al padre. Y entonces uno intenta, y uno agarra, y uno hace fuerza, y esas batallas cansan. Ahora, claro, no estoy diciendo que uno como papá no deba corregir a quien deba corregir. No estoy diciendo que como pastor no deba corregirte, si es necesario corregirte con amor, por supuesto. Lo que intento decir es que le pertenecemos a Dios primero antes que a ninguna otra cosa. Después, como padre, tengo mis sentimientos y mis arranques y mis caprichos. Como pastor tengo mis sentimientos, mis arranques y mis caprichos. Y así en todo el orden de la vida. Pero a ver, son batallas que voy a elegir pelearlas porque las voy a elegir de antemano antes de que me inviten a participar. Me detengo un segundo acá, porque hay gente que le gusta pelear por todo. Hay gente que es la santa justiciera que sale a defender la causa de todo el mundo y se mete para defender. ¿Conocen gente así? Se los presento. Tengo 2 o 3 o 4 o 5 acá en esta reunión, o 6. Y si sigo contando que llegaría a 20. Pero son cosas que no te tocan pelear. Son cosas que no te corresponden. Vuelvo a la palabra. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se quedaran quietos, porque en esta causa en particular, justamente en esto, no había para que ellos pelearan. Piensen conmigo, por favor. ¿Por qué no habría causa para los israelitas? ¿Por qué no habría que pelear en este caso? Porque no podían hacerlo solos. Tenían un mar adelante
que había que abrir, tenían al tiburón atrás que venía para perseguirlos y solamente Dios podía obrar entre la persecución y el mar que tenían adelante. ¿Están acá? Te resumo la historia bíblica. ¿Se acuerdan que Israel era guiado por una nube? Sí, de noche, columna de fuego para el calor y la temperatura corporal. Pero de día, por el sol radiante en el desierto, tenían una gran nube. ¿Se acuerdan eso de acá? Sí, bien fácil, bien básico. Dice la Biblia, sigue leyendo en casa, por favor, el resto de este pasaje, capítulo 14, que la nube en ese momento se cambia de posición. Y la nube, de guiarlos hacia adelante, ahora se pone atrás, entre los israelitas que venían persiguiéndolo y el mismo pueblo. Ahí estaba Dios. La razón por la cual no había que pelear era que Dios iba a pelear por ellos. Posiblemente en este día, figuradamente, la nube se esté corriendo. Y ese Dios que te ha guiado, que te ha defendido, que ha caminado delante tuyo, que te ha mostrado el camino, es el Dios que figuradamente, por favor, entiendan la idea, ahora se pone detrás para parar a los enemigos que vienen para devorarte. Ojalá esto haya animado a 2 o 3 en este día, porque no veía la hora de descansar en el Señor y de saber que Él tiene control de eso que viene detrás de mí. ¿Alguien dice amén a esta verdad? Entonces, ¿conocen la historia? Voy a terminar ya y vamos a tener un muy buen tiempo de oración hoy. Dios mismo se encarga de soplar un viento y hacer que el precioso mar, el famoso mar, se abra en dos y todo Israel, literalmente según la Biblia, pasara ese camino en seco. ¿Hubo algo que Israel tuvo que hacer? Físicamente, absolutamente nada. ¿Hubo algo que Israel tuvo que hacer espiritualmente hablando? 3 cosas de las más importantes, te las repaso. La primera es formar un carácter como debían formarlo. Saben que después de cruzar el mar comenzaron cosas maravillosas. Había que entrar a Canaán, pelear con los enemigos, conquistar la tierra, disfrutar de lo que les daría más adelante. Pero considero, repasando los 3 puntos, en primer lugar, bien importante formar carácter. En segundo lugar, por favor, cambiemos de movernos del miedo a movernos por fe. Y en tercero y por último, mientras los chicos de la música pasan, es aprendamos a seleccionar la batalla correcta. Porque hay cosas, sobre todo esas que son sobrenaturales, que no vamos a tener ninguna participación física, solamente levantar las manos y confiar. Y eso es justamente lo que en esta tarde te voy a invitar a hacer por los próximos minutos. A que adoremos al Señor, levantemos nuestras manos, lo miremos solamente a Él y que nuestra confianza, si vino en un 20%, se vaya al 100%. Si nuestra confianza de un menos 10% se vaya a un 110%. Y que hoy, junto con todos, podamos hacer grande el nombre de Dios y podamos creer con todo el corazón que Él está para defendernos. Y que a pesar de que estoy en un lugar donde está lleno de tiburones, en un momento más vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice, se la llevó el tiburón. A pesar de que te toca vivir en un mundo de tiburones que están viendo la oportunidad de ver cómo hacen para devorarte, vamos a aprender que también hay algo de favor en todo eso, porque eso nos mantiene vivos, nos mantiene activos, nos mantiene confiados, nos mantiene en movimiento. Yo sé, al igual que todos, nos encanta tener momentos de receso, de sosiego, de tranquilidad. Como dije hace un rato, cuando uno viene ya todo apaleado, dice, por favor, ya un ratito. Señor, aunque sea dame una chance, 5 minutos de break para respirar. Entiendo eso, está bien, todos oramos igual. Pero también es bueno, es muy bueno moverse en el momento que tu piscina esté llena de tiburones. Muévete. Porque vas a llegar del otro lado fresquito, bueno, nuevo y fuerte para hacer todo lo que Dios tenga para hacer contigo por delante. Ponte en pie, por favor, conmigo.
Por un lado hablamos de moverse y por otro lado hablamos de quedarnos quietos. Y por ahí la idea de esta tarde es esa. Algunos tienen que moverse. Algunos están demasiado quietos y la carne se te está poniendo un poco flácida, figuradamente hablando, según el pescado, y no te diste cuenta, no estoy hablando de nada estético, por supuesto. Tu vida espiritual está un poquito blanda y no te diste cuenta. Por otro lado, otro llamado a otros es, en esta batalla en particular no te conviene meterte porque no te corresponde, porque no es tuya. No puedes abrir ningún mar. El único que lo va a hacer es el Señor. Así que en esta otra parte y para este otro segundo grupo de gente llamada, ustedes quédense quietos. Habrá quien deba moverse un poco más. Habrá quien deba quedarse quieto un poco más. Sepan que la quietud no es pasividad. Nunca la quietud es pasividad. La quietud es afinar el oído para escuchar dirección para lo que viene adelante. En este caso, no hay para pelear, dijo el Señor, solamente marchen hacia adelante y confíen con un carácter sólido y fijo que ese mar se va a abrir. Israel caminó y el mar se abrió. La virtud no estuvo ni en Moisés, ni en Israel, ni en los egipcios. La virtud solamente estuvo en Dios, que fue quien abrió el mar. Insisto, habrá quien tenga que moverse. Están rodeados de tiburones y se tienen que mover. Y habrá quien deba quedarse quieto en este día. Espíritu Santo, te pido que nos hables a todos y mientras adoramos y cantamos esas canciones que creemos que son dirigidas por ti, te rogamos que la unción y la gracia de tu Espíritu Santo desciendan en este lugar casi tangible, que podamos todos experimentar cómo tu presencia viene a hablar con nosotros en la intimidad. Espíritu Santo, eres bienvenido a hablar en nuestros corazones. Aquí estamos para escucharte. Adoremos juntos, por favor.